Bueno, a partir de hoy, el Perú y Lima, en realidad, se convertirá en sede de la 18ª Reunión Regional Americana de la OIT. Vamos a conversar de inmediato con el ministro de Trabajo, Freddy Otarola, para que nos dé algunos detalles y alcances de esta importante cita. Ministro, bienvenido. ¿Cómo estás? En efecto, el Perú está en los ojos del mundo. Han venido más de 20 ministros de toda América, más de 300 delegados, a materializar una reunión que se hace cada 4 años. Hay que recordar que el Perú, desde 1919, fue uno de los 47 estados que fundaron la OIT. Y es de trascendental importancia porque van a haber temas fundamentales para el crecimiento con inclusión social. ¿Qué temas, por ejemplo? Como, por ejemplo, disminuimos la informalidad, que en el Perú todavía la tasa es alta, o temas vinculados al trabajo decente, digno y productivo. Y aquí hay que resaltar algo, que usualmente estos encuentros se veían como un foro en el que empleadores y trabajadores agudizaban las contradicciones, exponían sus puntos de vista que siempre eran radicalmente opuestos. Mientras que hoy día se habla de trabajo decente, digno, bien remunerado, voluntario, formal, pero también de trabajo productivo. Es decir, se conjugan intereses del Estado, de los trabajadores y de los empleadores. Lo que a nivel de país me parece se ha tratado con el programa Trabajo Decente, ¿no? Que aspirar a un trabajo decente a veces es complicado en tiempos de tanta informalidad. Así es, nos preocupa el tema de la informalidad. En el país es alto, nos hemos trazado la meta de disminuirle un 4% en estos años venideros. El gobierno está trabajando denodadamente para eso. El manejo serio de la economía nos ha permitido disminuir considerablemente el desempleo y de alguna manera comenzar a disminuir con fortaleza la informalidad, ¿no? Entonces, y para eso se están trabajando políticas de promoción, de concientización y también de supervisión y fiscalización. ¿Cómo hemos reducido este margen, ministro? Sobre todo en cuanto a cifras, ¿en cuánto apunta esta reducción? A ver, el sector con mayor laboral índice de informalidad es el de la microempresa, de 3 a 10 trabajadores. Hablamos de 300 a 350 mil trabajadores formales y de más de 3 millones de informales. Un sector con pocos sobrecostos laborales, que casi llegan al 6%. Entonces, ahí es donde el Estado está tallando con una serie de estrategias de difusión de las ventajas de la formalización. Por ejemplo, cómo hacerle entender al microempresario que el 6%, o sea, que lo que le va a costar la formalización es poquísimo, no va a afectar la estabilidad de su empresa ni su productividad y los beneficios van a ser grandes. Un trabajador motivado, un trabajador que está pagando su pensión al futuro, con un seguro de enfermedad, que a veces por ser entornos familiares o vecinales o amicales, los de la microempresa, los asume el propio empresario. Entonces, ese es un primer nivel. El otro nivel, que tiene que ver con la mediana y con la gran empresa, es de difundir las normas de formalización, de conversar con las empresas, pero también, al final de cuentas, de fiscalizar y, si el caso lo meritúa y excepcionalmente, sancionar. Para eso tenemos a la Superintendencia de Fiscalización Laboral, con la que pretendemos llegar a regiones a las que hoy día no se está llegando. En cuanto a generación de empleos, ¿qué es, digamos, lo más importante que se está promoviendo desde el país a nivel del sector y cuál es la contribución también que se realiza en esta cita de la OIT? Primero, generar empleos decentes. Desde el Ministerio de Trabajo, este tema lo estamos enfrentando de varias aristas. Tenemos un sistema que es ejemplar en América, la Bolsa Única de Promoción del Empleo. El Ministerio de Trabajo, desde la secundaria, ¿no?, realiza test científicos de vocación ocupacional. Orienta a los trabajadores en 36 centros, ventanillas únicas de promoción de empleo que tenemos en todo el Perú, sobre la bolsa laboral. Les ayuda a presentarse, los capacita desde cómo deben armar el currículum hasta su presentación personal. Los orienta a en qué rubros deben capacitarse. Y fundamentalmente, en muchos casos, celebra convenios con empresas
y son decenas de miles los beneficiados a efectos de que juntos, trabajadores, pero empleadores y Estado, le demos opción laboral a los trabajadores. En eso el Ministerio de Trabajo, a través de Jóvenes a la Obra y Perú, y Vamos Perú, que son dos programas del Ministerio de Trabajo, hemos avanzado bastante. Hemos avanzado como nunca, sumando más de 200.000 personas que han gozado de la capacitación del Ministerio de Trabajo. En esta 18ª reunión regional, ¿cuáles son el marco más o menos de las propuestas, las conclusiones a las que arriban esos países y cómo llegan a concretarse, cómo miden resultados? Es un foro de debate transparente, democrático, abierto, libre, en el que tanto los trabajadores cuanto los empleadores y los estados exponen sus puntos de vista y tratan de llegar a grandes acuerdos. Y esa dicotomía de enfrentamiento entre trabajadores y empleadores, creo que estamos tratando de superarla con éxito en este evento. Y es por eso que hablamos de ese trabajo decente que les decía, de ese trabajo libre, voluntario, remunerado, con seguro, pero también que este trabajo sea productivo para beneficiar a la empresa y para beneficiar al país. El tema de, por ejemplo, de la ley del servicio civil, ¿se consideraría como un aporte, como un cambio radical en la reforma propuesto a nivel de Estado? No, el servicio civil es un sistema para otro tipo de trabajadores, fundamentalmente los estatales. En este foro, quienes participan son trabajadores del sector privado. No está en ese marco. Así es. Bien. Ministro, los temas también importantes de reformas, como usted también mencionaba, recaen y a veces no caen bien en el sector laboral porque se teme algún recorte de beneficios. No solo hablamos del sobrecosto para los trabajadores, sino más bien algún impacto negativo para esta clase obrera que todavía se considera. ¿Cómo se vela por estos trabajadores? No, nosotros somos muy respetuosos del Estado constitucional de derecho, de los derechos adquiridos. Así lo dice la Constitución, convenios firmados con la OIT. Entonces, por ahí no creo que haya ningún tipo de preocupación. Pero una situación de enfriamiento de la economía también nos preocupa mantener a nuestras empresas competitivas, óptimas, productivas. Y por eso vamos a incidir mucho en la productividad de los trabajadores. ¿Propuestas de nuevos gremios cómo serán analizadas por el sector? Con transparencia, se van a evaluar con mucha tranquilidad, se van a tamizar, se van a contrastar y obviamente fijaremos posición cuando estos temas sean debatidos en el Congreso de la República. Ministro, el tema que preocupa mucho, posiblemente nos estamos escapando un poco de los temas de este foro, pero es importante tratarlo, los temas de sindicatos que siguen todavía presentes y que están infiltrándose en diversas instancias del Estado, en diversas instituciones, sobre todo estos sindicatos de construcción civil que ya se les ha asociado con grandes bandas delincuenciales, sobre todo que encabezan delitos como la extorsión. ¿Qué se está haciendo al respecto? A ver, estos sindicatos, pseudo sindicatos, porque hay de los honestos, van más allá de solo el chantaje a empresarios. Piden cupos, o sea, sobrecosto en las obras, el empresario se ve a veces acogotado por malos funcionarios que le piden un porcentaje, por pseudo sindicatos que le piden el 3% del valor de la obra, que hasta le piden, el 5%. sí, que le piden una cuota de trabajo y el empleador dice, ¿para qué los quiero? Te doy tu cuota, 5 trabajadores o 10, les pago, pero que no vengan a trabajar. Y eso va en detrimento de la calidad de la obra. Pero van más allá, porque no solo chantajean al empresario de construcción civil, sino que utilizan estos recursos para armar y consolidar bandas que entran a todos los ámbitos de la delincuencia organizada, secuestros, asaltos, sicariato. Por eso el presidente Ollanta tomó la decisión. Tenemos que enfrentarnos a ellos sin ningún temor y con mucha fortaleza. Apenas asumí el Ministerio de Trabajo, dictamos el Decreto Supremo 007, mediante el cual administrativamente podemos suspender a sindicatos con probado vínculo delincuencial. La OIT y la Constitución dicen que inscrito una persona jurídica, no se puede anular esa inscripción administrativamente. Se anula o por voluntad propia o por orden del Poder Judicial. Es decir, el Estado estaba atado de manos. Con el Decreto Supremo suspendemos a este pseudo sindicato,
Dentro de 10 días planteamos la demanda de nulidad y pedimos que el Poder Judicial, en vía precautelatoria, mantenga la suspensión mientras dure el proceso. Reempadronamos a los sindicatos, evaluamos la calidad de los mismos, un padrón en tiempo real de los sindicalizados y un padrón de obras a realizarse para ponerlas a disposición del Ministerio del Interior a efectos que este ministerio haga labores de inteligencia. ¿Pero hemos emitido? ¿Sí? No, eso recién ha sido hace un mes. Hemos emitido el protocolo hace 15 días, que es el procedimiento para implementar el decreto supremo. Hemos oficiado al Ministerio del Interior a efectos nos facilite toda la información que tiene para proceder ya a enfrentar con las armas que nos da el Estado constitucional de derecho a estas bandas de delincuentes. Lo ideal sería también un trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, ¿no? Porque básicamente son quienes identifican y posteriormente no autorizar ningún tipo de registro. Por supuesto, quiero saludar al ministro Urresti, que en este caso está trabajando de la mano con el Ministerio de Trabajo y con el que estamos elaborando una serie de estrategias conjuntas para combate a estas bandas. Pero no solo eso. Por ejemplo, como ministerio, hemos visto que el Ministerio del Interior ha ingresado a la Huerta Perdida. Perfecto. Ahí va a entrar el Ministerio de Trabajo a capacitar a jóvenes y adultos. Hemos visto que han ingresado al Cerro San Cosme. Con mucho gusto y con mucho cariño vamos a coordinar proyectos de capacitación para jóvenes y adultos en Cerro San Cosme para darles una opción laboral. Y no es cualquier capacitación, es usualmente en convenio con empresas, en base a encuestas sobre requerimientos de la bolsa laboral, pues son capacitaciones casi con un mercado laboral fijo. Estamos trabajando de la mano, pues creo que en esos lugares también los pobladores necesitan, como se está haciendo ahora, que el Estado no les dé las espaldas, sino que les demos opciones de trabajo honesto para ser útiles a sí mismos, a sus familias y a la sociedad. Ministro, nos referimos hace poco muy rápidamente sobre la desaceleración de la economía, pero en el sector trabajo, ¿cómo ha impactado esto? Por ejemplo, en la generación de nuevos empleos. A ver, creo que ha servido mucho el manejo serio que ha hecho el gobierno de la economía, del marco tributario, libre de populismos. Manejo serio que ha permitido que el Perú soporte, de alguna manera, el enfriamiento de la economía mundial. Pero países como Chile, emblemáticos en crecimiento, prácticamente han caído mucho más que Perú. Entonces, y este manejo serio nos va a permitir superar en poco tiempo el tema del enfriamiento de la economía mundial. Pero no ha habido ningún retroceso, ningún impacto. El crecimiento es menor en el Perú. Obviamente eso podría haber impactado en la capacidad adquisitiva y en el porcentaje de desempleados, pero lo estamos manteniendo. O sea, es decir, no ha disminuido o no ha aumentado el número de desempleados. Estamos trazándonos la meta de aumentar el trabajo informal de un 4% en estos 2 años venideros. Y entonces esto implica que a pesar de la crisis, el Perú sigue adelante. El Perú sigue creciendo y seguimos avanzando.